blanca que va pasando. Miro la tierra y veo la multitud que va caminando. Como esa nube blanca la gente pasa sin dirección, que podía mostrar el camino cierto de su Señor. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. En el año 1984, yo, Guillermo Rosas, llegué a la parroquia a vivir a el tercer sector de Gómez Carreño, cuando era párroco de la gran parroquia el padre Miguel Macaya, y estaba también en la casa el entonces padre René Muñoz, y también el tata Mario Sandoval, desde Brasil, donde yo había estudiado mi último año de teología, luego de haber sido echado de la universidad en el año 83, en la época de las grandes protestas contra la dictadura, y por lo tanto me consiguieron que yo terminara mi teología en Brasil. Llegué por lo tanto a la parroquia con el aura de una especie de revolucionario que nunca he sido, que había sido expulsado de la universidad, que sonaba todo muy así, casi como charreteras así, ¿no? de algo que era meritorio, y con eso llegué a la parroquia, pero llegué muy contento, porque a mí me habían ordenado recién, en julio del 84 me ordenaron diácono en Brasil, y llegué en agosto a Chile y me destinaron a la parroquia de Gómez Carreño, como la llamábamos en esa época. Era la parroquia San Juan Evangelista, a la cual, como ustedes saben, pertenecía todo Reñaca Alto, era parte de la misma parroquia. Yo recuerdo que en esa época Miguel Macaya, que le gustaban los números y las precisiones, él decía que en ese momento la parroquia entera, digamos, tenía unos 80.000 habitantes, de los cuales había que calcular que un 90% eran católicos. O sea, estamos hablando de unas 70.000 personas católicas que atendíamos entre 3 curas con 8 capillas, que fueron aumentando después con el tiempo, pero en esa época eran 8, y que por lo tanto era una tarea titánica, ¿no? Era mucho, aún en esa época. Hoy día yo no tengo idea de cuántos son los habitantes, son muchos más ciertamente, y ahora son 2 parroquias, Jesucristo Misionero y San Juan Evangelista, y por lo que sé, solo Gómez Carreño pertenece a San Juan Evangelista, porque incluso Glorias Navales tampoco está ahora adscrita a esa parroquia. Eso no lo sé bien, pero da lo mismo. Porque en esa época era todo, ¿no? Era Glorias Navales, Expresos Viña, Reñaca Alto y todos los sectores, los 5 sectores de Gómez Carreño. Bueno, llegué ahí yo como diácono, o sea, yo tenía 30 años, en el 84 tenía 30 años. Llegué como diácono y me integré a esta comunidad muy apostólica, muy aperrada, diríamos hoy día, con mucha generosidad, con un Miguel Macaya que era un motor que movía todo a toda hora, para todas partes, nos arrastraba, tenía discípulos que lo seguían, ahijados, y todo el mundo había que seguirle el tranco, digamos, esas personas que había que seguirle el tranco. Yo lo hice feliz, estaba lleno de energía, el jovencito, y fue una experiencia muy, muy bonita. Bueno, y en ese contexto me conocí Reñaca Alto, lo que entonces era, cuando yo voy hoy día, me llama la atención porque hoy día es una ciudad, digamos, una ciudad en cerro. Antes era un campo con algunas calles y casas, era ahí muy distinto, era como el campo, ¿no? Entonces, la impresión que uno tiene hoy día es muy distinta a lo que era en esa época. Glorias Navales se parecía más, pero también había mucho menos habitantes, no había edificios, por ejemplo, solo había casitas, y habían construido recién los edificios que creo que tienen 4 pisos, que están frente a la parroquia un poquito hacia el mar, digamos. Esos estaban, porque ahí vivían algunos amigos, pero en general eran todo casa. Y claro, era una época, estamos hablando del año 84, ¿no? Estábamos todavía a 6 años del plebiscito del no.
y en una época muy, muy difícil del país en términos económicos. Yo conocí glorias navales con una olla común prácticamente permanente, ¿no? Donde todo el tiempo había gente que comía en la parroquia porque había muchas familias que no tenían simplemente para vivir. Había una miseria. No digo que hoy no haya pobreza también, pero en esa época realmente era mucho peor. Nosotros en los veranos hacíamos los sebas, los famosos sebas, que se llenaban de niños de la población. Los hacíamos ahí en la escuela que está a una cuadra de la capilla de la Divina Providencia, en Glorias Navales. Y era claro, uno sabía que esos niños que iban ahí tenían asegurado un desayuno, un almuerzo y una once antes de irse cuando estaban los sebas por 2 semanas, lo cual ya era una ayuda tremenda para muchas familias. Bueno, yo a ese mundo llegué y recuerdo que rápidamente, creo que había sido el primer domingo que yo llegué, Miguel Macaya me agarró en su moto, porque a él le gustaba llevar en moto a todo el mundo, me agarró en su moto y me llevó a la misa de Glorias Navales, de la Divina Providencia. Y estando ya empezando la misa, no fue en la sacristía cuando nos estábamos poniendo el alma, me dice, oye, predica tú. Y yo, que era diácono nomás, yo todavía no era cura, yo le dije, le dije, yo no puedo predicar aquí porque yo me tengo que preparar, ¿no? Miguel era un hombre muy espontáneo, muy carismático, todos lo conocieron, y yo no, pues yo soy más organizado, yo necesito prepararme, si voy a hacer una prédica, sobre todo que era diácono y había que hacer las cosas bien, me habían ordenado recién de diácono hace un par de semanas, tenía que hacer bien las cosas, así que le dije que no. Pero recuerdo muy bien, por lo mismo me quedó muy grabada esa comunidad. Tiempo después, él me pidió que yo me hiciera cargo de la cura pastoral de esa comunidad. Yo fui ordenado sacerdote en diciembre del 84 y fue mucha gente de la parroquia, de Glorias Navales y de Gómez Carreño y de Reñaca Alto, me ordenaron en la iglesia de Valparaíso. Comenzó para mí un tiempo ahí, que duró hasta el año 87 en diciembre o 88 en enero, porque todavía estuve en los Sebas ahí en enero del 88, porque me trasladaron después a Santiago. Así que estoy hablando de ese periodo, del periodo del 84 al enero del 88. Y yo efectivamente estuve mucho más concentrado en Glorias Navales. Eso no significa que no haya conocido Expresos Viña, que en esa época era como un apéndice de Glorias Navales, ni Reñaca Alto. Por supuesto que conocí las capillas de Reñaca Alto. En esa época todavía estaba el padre Alfonso de Schoenstatt, que todavía iba un poco, después dejó de ir en esos años que yo estuve ahí, pero él todavía iba porque Schoenstatt se había hecho cargo de varias de las capillas, especialmente de María Madre Admirable, que por algo se llama así, porque le pusieron el nombre en recuerdo o en consonancia con el movimiento de Schoenstatt, un movimiento mariano. Entonces, yo estuve más concentrado en Glorias Navales. También, por supuesto, conocí los sectores de los 5 sectores de Gómez Carreño, de los cuales había capilla en el primero, en el tercero y en el quinto en esa época. Y teníamos además el hogar de ancianos de las ermitas de los pobres, donde también teníamos misa todos los días ahí, así que nos íbamos turnando los curas. Y había mucho trabajo, la verdad. Yo recuerdo una época muy intensa. Pasaron varios otros curas por ahí, no voy a nombrar a las personas ahora, pasaron seminaristas, un seminarista alemán, el Joaquín Schäfer, que todas las niñas andaban enamoradas de él, un rubio, buen mozo ahí, y muy, muy simpático, yo me hice muy amigo de él en esa época, y también un norteamericano, el David, que era también muy simpático. Pasó mucha gente, pero voy ahora a una cosa más personal de vivencia. Para mí, estar en la parroquia, en todo ese territorio, hablamos siempre de Gómez Carreño, Glorias Navales, Expresos Viña y Reñaca Alto, fue mi primera experiencia pastoral. Para mí esta ciudad fue la luna de miel de mi sacerdocio, porque me ordenaron, como decía, rápidamente. Yo llegué en agosto, en diciembre estaba ordenado cura, era ya diácono, y los años que pasé acá, ahí fueron, por lo tanto, años de mis primeros años de ministerio.
Y fueron años extremadamente intensos y ricos. La situación del país era compleja, lo sigue siendo, pero en fin, en esa época todavía estábamos en dictadura, era una época muy dura, con mucha miseria, y, y las necesidades del pueblo de Dios eran muy fuertes. Yo además serví en los colegios de los padres franceses y de las monjas francesas, como se llamaban en esa época, en Uno Norte y en Álvarez. En los dos le daba algunas mañanas, porque en las mañanas siempre hay menos trabajo en las parroquias. Y también me dediqué ya a hacer clases en el IFAP. Si alguien lo recuerda, era el Instituto de Formación Pastoral de la Diócesis. Y ahí yo hice clases de Sagrada Escritura y me tenía que mover de repente incluso a otras ciudades de la diócesis para hacer cursos vespertinos de Biblia. Fue una cosa muy bonita eso. Pero básicamente estaba concentrado en la parroquia. Y a nivel de significado, que eso es lo que quería transmitirle, para mí fue muy importante porque fue un encuentro muy real con la iglesia de base, con la iglesia de la gente sencilla, con una iglesia sufrida, una iglesia luchadora, una iglesia tremendamente solidaria. Si yo tuviera que definir algo de la iglesia en esa época era su solidaridad, es decir, su compasión activa, su permanente compromiso con todas las personas que sufrían más, sufrimiento que en esa época era tan concreto como que faltaba la comida y por supuesto que faltaban muchas otras cosas, pero faltaba lo más esencial. Dentro de ese mundo yo hice muchas amistades y eso es muy hermoso. Yo aquí no voy a nombrar a nadie porque uno puede ser muy injusto, pero debo agradecer también yo porque para mí fue muy importante haber conocido a tantas familias, personas aisladas y familias, que me acogieron siempre como hermano, como hijo, como igual. Me invitaron a sus casas donde yo iba con mucho gusto para conversar, para compartir un tecito con una marraqueta, en fin, para pan batido le dicen acá en esta zona. Así que perdonen que se me salió un santiaguinismo, con un pan batido, para estar un rato con la familia, para jugar con los niños, para simplemente perder el tiempo, como decíamos en esa época, en el buen sentido digo perder el tiempo, porque no hay nada mejor en el ministerio cuando uno está en una parroquia y sobre todo en el mundo popular, cuando uno simplemente está al lado de la gente y la gente, los fieles, experimentan y perciben que los curas no son personas que viven en otro mundo, que están en otra dimensión, sino que realmente son personas como ellos y que comparten también su vida, sus dolores, su suerte. Para mí fue una tremenda escuela los años que estuve en este sector, una tremenda escuela. Me marcó para siempre. Con una penita lo digo, porque es la única experiencia que yo he tenido en mi vida de parroquia, exclusivamente de parroquia. Después, por cuestiones de características personales y de obediencia a mi familia religiosa, que me ha pedido y me ha solicitado servicios en otras partes, nunca más he estado dedicado exclusivamente a las parroquias. Yo, el año 88, me pidieron que me fuera a Santiago como formador de los postulantes, estuve varios años en eso. Después me pidieron que hiciera mi doctorado en teología, me fui a Roma por 4 años y medio, hice mi doctorado y cuando volví me metí en el mundo académico y empecé a ser profesor en la Universidad Católica y formador de los profesos, de los estudiantes seminaristas mayores. De modo que mi vida después, el resto de mi vida, fue la academia, la formación y siempre una actividad pastoral, pero ya nunca exclusivamente parroquial, como fue, o exclusivamente en el mundo popular y parroquial, como fue el caso de San Juan Evangelista. Entonces, lo digo con un poco de nostalgia, porque yo no he vuelto a eso. Incluso hoy día, que he vuelto a esta región, hoy día en el año 2013, desde febrero estoy acá, estoy dedicado básicamente al colegio de los Sagrados Corazones, que está en Viña del Mar ahora, que es la fusión del Colegio de Valparaíso y del Antiguo de Viña, y el resto ya me dedico a los 69 años casi que tengo, a cuestiones más de investigación de mi especialidad que estudié,
que es la liturgia. Por supuesto que también estoy disponible para dar cursos y todo, y así lo he manifestado acá, sobre todo de liturgia, que es mi especialidad. Pero por eso lo digo con nostalgia, porque Gómez Carreño, Reñaca Alto, Gloria Navales, Presos Viña, para mí representan una entrada en el mundo parroquial de lleno que no he vuelto a tener en el resto de mi vida. Por eso me marcó tanto, porque ahí está un ejercicio del ministerio sacerdotal que es muy propio del cura común y corriente. Yo he sido un cura como más especial, en el sentido que me he dedicado más a la academia y a la formación. Pero bueno, pero no lo digo con pena, porque es mi vocación nomás y he seguido mi vocación, el Señor sabe por dónde lo lleva uno, pero sí con un poquito de nostalgia. Quiero decir algo más sobre Gloria Navales en particular y Presos Viña, porque ya dije que yo ahí me encontré con esta iglesia real, con todas las dificultades que había, sobre todo en ese tiempo, y también dije que había conocido mucha gente. Y quiero subrayar esto último, porque hay una cosa que es muy propia del ministerio sacerdotal y que hoy día ha estado muy en el tapete. Y es que los curas tenemos la vocación de acompañar a la gente en su fe, al pueblo fiel en su fe, fundamentalmente en su fe. Ahora, como la fe no se vive en el aire, cuando yo digo acompañar en la fe, es acompañar la fe en la situación concreta en la cual vive cada persona. Y no es lo mismo acompañar en la fe a una persona que, por ejemplo, que tiene su vida solucionada en lo financiero, en lo económico, que está bien, qué sé yo, que acompañar en la fe a personas que además tienen carencias materiales, dificultades psicológicas, de relaciones humanas y tantos otros problemas que hay hoy día. Y yo ahí en esos años de la parroquia experimenté con tanta fuerza lo importante que es estar con la gente, ser amigo de la gente. Ya dije que no iba a mencionar a nadie, pero yo digo, tuve muchos amigos, muchos, y hasta el día de hoy les tengo cariño y cuando los veo es como si no hubiera pasado el tiempo, que ya han pasado muchos años desde entonces. Sin embargo, es como reencontrarse con personas que, aunque uno las conoció en otra época, crearon un lazo de amistad que es muy importante. Y no lo digo porque nosotros necesitemos ser amigos de la gente, sino que para nosotros es importante también la amistad, la cercanía. Porque por mucho que vivamos en comunidad, que es nuestra familia más nuclear, también es importante para nosotros estos lazos familiares, yo lo llamo así también, con las comunidades en las cuales servimos y trabajamos. Esa amistad, esa cercanía, es realmente algo muy nutriente, muy alimenticio para nuestro espíritu. Y yo lo rescato mucho del tiempo que estuve, especialmente en Gloria Navales y Presos Viña, que es donde más interactué. Y creo que la iglesia tiene que construirse a partir de esa amistad, de curas cercanos, de curas que realmente entran en una relación de iguales con las personas, no de maestros, de líderes, de lo que sea, ¿no? Sino que de iguales. Por supuesto que tenemos un rol, y ese rol nos hace distintos a otros roles, pero como personas nos hace iguales. Eso es tan importante. Si esto los curas lo hubiéramos tenido más claro siempre, tal vez no había habido todo el terrible problema de los abusos que hemos vivido en los últimos años y que a mí personalmente me ha dolido mucho. Ha sido tremendamente duro para mí vivir esa realidad de hermanos míos en el sacerdocio que han abusado de manera tan brutal de personas. Y yo ahí lo que adivino, justamente lo que veo, es que esas personas nunca fueron iguales, nunca fueron amigos de las personas. Siempre estaban en una relación asimétrica. Era el cura arriba y la otra persona abajo. Y ahí, cuando están así las cosas, es tan fácil creerse que uno puede manipular a las personas, que uno puede utilizarlas incluso para sus instintos más animales, digamos, ¿no? Entonces, a mí esta cosa de la cercanía, de la amistad,
amistad, del estar con la gente, de que a uno lo conozcan tal como es, también con su pataleta y con su mal genio, que yo lo tengo a veces y que todo el mundo lo conoció alguna vez, pero así somos, y esa es la realidad. Y así mismo yo conocí también a tantas personas, en las buenas y en las malas, y sin embargo logramos crear relaciones perdurables de amistad, de cariño y de interacción. Finalmente, para hacer también una reflexión más general, todas las comunidades tienen una memoria que es bonito cultivar. Yo ya llegué con memoria a la zona de la parroquia de San Juan Evangelista, incluyendo todos los sectores que he dicho. Yo ya era pasado en esa época cuando se hablaba de cuando llegaron los hermanos a Gómez Carreño, que Gómez Carreño era una población recién construida. En el año 1964 me contaba Enrique de la Valle, que era uno de los curas ahí históricos, ¿no? Que habían llegado ahí cuando estaba recién construida la población, y ellos llegaron ahí como a misionar y finalmente se quedaron y formaron e instituyeron la parroquia. En esa época Reñaca Alto no existía, pues acuérdense ahí que ahí hubo otro cura que estuvo muy metido, que fue el que incluso estuvo metido en los loteos y todo el cuento de Reñaca Alto. No entramos en esa historia, pero para que vean ustedes cómo la Congregación de los Sagrados Corazones estuvo muy ligada a la historia de todo ese sector. Bueno, esa historia, esa memoria, yo creo que es bueno cultivarla, y por eso me alegro mucho de poder contar estas cosas, porque son insumo también para una historia que ustedes van a seguir viviendo, y ojalá cultivando con gratitud y cariño, porque mirando para atrás uno ve que todo lo que somos hoy es gracias a muchas personas, y entre otras también a los curas de los Sagrados Corazones, que hemos vivido unos tras otros en nuestras comunidades, y hemos ido aportando cada uno a su modo, con sus virtudes y también con sus defectos, a estas comunidades donde queremos y seguimos queriendo que el Señor Jesús esté presente. Que realmente, a pesar de las dificultades que hay hoy día y de la gran crisis de credibilidad de la Iglesia, sigamos porfiadamente con la esperanza de que Jesús y el Evangelio tienen algo muy importante que decirnos hoy. Y que independientemente de los abusos que se puedan haber cometido algunos, nosotros como personas de iglesia, laicas, laicos, cura, diácono, religiosa y religioso, como ha habido en todo este territorio, realmente podemos seguir formando una iglesia viva, servidora, activa, una iglesia presente en las realidades de la vida, y sobre todo una iglesia que haga su pega principal, que es justamente aglutinar y formar a la comunidad cristiana para que desde su fe puedan ser comunidades transformadoras del mundo, en todo momento, en todas circunstancias, momentos más malos, momentos menos malos, pero siempre transformadoras, servidoras, solidarias, presentes, comunidades que de verdad puedan sembrar el Evangelio en un mundo que nunca deja de tener dificultades, pero que también siempre tiene signos maravillosos del reino en cada momento, en cada persona y en cada comunidad. Gracias, Sagrados Corazones, que les vaya muy bien. Bendiciones a todos, muchas gracias. Gracias por habernos Amén. conocido, y les pido a Dios que les vaya bien. Gracias a los Sagrados Corazones, muchas gracias en el nombre del Señor. Gracias por toda la enseñanza, por todo lo que nos entregaron, la motivación y las bendiciones a todos. Gracias. Gracias, bendiciones, gracias. Bueno, le pido a Dios que les vaya muy bien donde ellos vayan ahora, y también darle las gracias. Muchas gracias, hermosa congregación. A las novias,